Damn. Con todas y todos los presentes, vamos a dar inicio a este nuevo encuentro. Por favor, mil disculpas por los minutos de atraso, pero ya estamos listos. Bienvenidas y bienvenidos para el Centro de Psicología Aplicada de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es un gusto contar con ustedes en este nuevo episodio de Aprender en Sintonía. Como algunos ya lo saben, este espacio fue creado con el fin de abordar temas relacionados a la psicología educativa. Antes de presentar a nuestra querida invitada, introduciré un poco el tema que se propone el día de hoy. El macro tema, que lo titulamos Cerebro y Aprendizaje, lo va a abordar uno de los capítulos o subtemas muy importantes que se llama funciones ejecutivas, y hoy lo enfocaremos también a los procesos de aprendizaje, ¿sí? Bueno, un poco sobre las funciones ejecutivas. Neuroclass nos dice que son el conjunto de componentes cerebrales que hacen posible el desenvolvimiento funcional de una persona y el que pueda alcanzar objetivos complejos. Una de las tareas más complejas para el ser humano es el aprendizaje, que no solo es necesario para la supervivencia, sino que también es un elemento esencial para la estimulación y el desarrollo. La relación que existe entre el aprendizaje y las funciones ejecutivas se produce como un proceso de retroalimentación, donde a medida que aprendemos mejor será el funcionamiento ejecutivo. Y a la vez es un mejor desarrollo y enseñanza de las funciones ejecutivas, o este proceso, ¿no es cierto?, ayudará y facilitará el proceso en sí del aprendizaje. Belén brevemente dice que las funciones ejecutivas, ¿no es cierto?, permiten que los seres humanos puedan desenvolverse a diario y que esta cotidianidad la puedan solucionar o puedan solucionar las problemáticas diarias. ¿Okay? Para el detalle de esta información vamos a escuchar a nuestra querida Belén, que es graduada en Psicología Educativa de la PUCE. Actualmente ya tiene su máster en Pedagogía Social y está cursando el doctorado en Salamanca. Es cofundadora de Neuroclass, que es un espacio de aprendizaje y educación continua. Y bueno, hoy ya vamos a escucharla y claro está, agradecemos su tiempo y conocimientos que nos va a dar en la tarde de hoy. Adelante, Belén, bienvenida. Muchas gracias, Alondra. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, por reunirse en este espacio de aprendizaje continuo. Este es uno de, bueno, ya el tercer episodio que compartimos, si no estoy mal. Estoy súper contenta de poder formar parte de estos espacios tan necesarios. En esta oportunidad vamos a hablar, bueno, seguramente todos conocemos o hemos escuchado sobre el cerebro emocional, el cerebro social, pues también tenemos el cerebro ejecutivo, y es uno de los más importantes y quizás tal vez un poco desconocidos en el ámbito educativo, porque como que la fusión de la neurociencia con la educación está tomando impulso recién en la actualidad, no era de hace mucho tiempo. Entonces, bueno, la propuesta de hoy es un poco trabajar sobre este tema. Eso sí, considero yo que para entender mejor y para poder abordar de mejor manera este tema, es muy importante hacerlo de forma práctica. Entonces les invito a todos a tomar un lápiz y un papel, porque vamos a hacer algunas actividades que les van a servir y que yo creo que les van a ayudar a comprender mejor de qué se trata, y así también participamos de una forma un poco más lúdica, que también aprendiendo así es mucho mejor. Así que bueno, vamos a empezar por aquí. Voy a compartir la pantalla. ¿Listo? Muy bien. ¿Me confirman si se puede ver la pantalla? Perfecto. Muchas gracias.
Muy bien. Pues bueno, ya Alondra le escribió brevemente de qué se va a tratar el taller. Ahora me queda pues pasar a hacerlo. Así que vamos adelante. En primer lugar, quise hacer una pequeña reseña histórica sobre qué implicaciones tiene a lo que ahora llamamos las funciones ejecutivas. De hecho, hay una metáfora muy bonita sobre estas porque se dice que las funciones ejecutivas son como los directores de orquesta del cerebro y son los que nos están de alguna forma organizando u organizan estas estructuras cerebrales, este funcionamiento para que nosotros podamos desenvolvernos en el entorno, como bien decía, y además lograr ciertos objetivos. Por lo general, objetivos que a veces pensamos o que pueden pasar desapercibidos, los vemos tan automáticos, pero que en realidad no lo son, como por ejemplo cepillarnos los dientes, conducir un auto, en fin, este tipo de cosas que realmente se han ido notando con el paso de los años. Y es que en un principio, por el siglo XIX, el lóbulo frontal, que va a ser nuestro gran amigo y nuestro gran protagonista el día de hoy, era considerado el lóbulo mudo, porque no sabían exactamente qué era lo que hacía, realmente se desconocía mucho sobre lo que había pasado, y bueno, seguramente les está llamando la atención la imagen que está ahí de este cráneo atravesado con una barra, que no es casualidad que a partir de justamente un accidente muy puntual del que vamos a hablar a continuación, hoy en día descubrimos que resulta que el lóbulo frontal es fundamental para poder desarrollarnos y realizar actividades desde las más simples hasta las más complejas, sobre todo las más complejas. ¿Cómo nos dimos cuenta de esto? Pues porque en el año 1840, Phineas Gage, que era un trabajador en una estación de tren, estaba pues elaborando sus tareas regulares, las de siempre, y de repente pues una viga le atravesó el cráneo tal cual como se ve en esa imagen. Lo sorprendente en sí no es siquiera que él haya sobrevivido, que seguramente eso nos llama la atención a todos, porque imaginemos esta situación es bastante compleja, este no es un accidente cualquiera. Realmente Phineas Gage, lo más complejo no solo fue que se sobrevivió, sino que su rehabilitación no solo que implicó bastante tiempo, sino que se empezó a notar que él había empezado a cambiar ciertas conductas que antes no se habían notado. Es decir, llamaba la atención que resulta que Phineas empezó a ser mucho más desinhibido, que empezó a tener una personalidad muchísimo más hiperactiva, era mucho más sociable, como que realmente empezaba a manifestar unos cambios conductuales tan llamativos que fue, por supuesto, digno de estudio de algunos neurólogos de la época, quienes obviamente dijeron, mira, aquí hay algo raro, porque resulta que esta persona que tuvo este accidente donde se vio súper afectada la parte del lóbulo frontal izquierdo, ha cambiado tanto su forma de ser o tanto su personalidad que debe existir algo. Entonces, el lóbulo frontal dejó de ser el lóbulo mudo del siglo XIX y pasó a ser estudiado a lo largo del tiempo. Y así fue como 100 años después se deduce que nosotros tenemos las funciones ejecutivas o que nuestras funciones ejecutivas, que son funciones cognitivas superiores, están funcionando constantemente a través de estructuras cerebrales del lóbulo frontal. Y vamos a hablar un poco de este tema. Aunque no vamos a enfocarnos en la parte, digamos, neurobiológica, porque no es la que ahora mismo nos compete para este taller, sí es importante entender y ver que, bueno, que precisamente como se ve en la imagen, este es del lóbulo frontal. ¿Cómo definimos entonces a las funciones ejecutivas? Bueno, decimos que son estas habilidades cerebrales que nos permiten regular nuestros procesos utilizando las estructuras justamente que se encuentran ahí, las subestructuras y todos los elementos, la combinación del funcionamiento cerebral, y que de alguna forma nos permite, como bien dice el objetivo, generar, supervisar, ejecutar y ajustar nuestras conductas para poder llegar a un objetivo concreto. Por supuesto, se ha visto con el paso de los años que esto está muy ligado a los aspectos creativos de las personas, a la forma en la que se resuelven los conflictos y a la forma en la que nosotros nos integramos al entorno. Entonces nos hemos dado cuenta que efectivamente las funciones ejecutivas son sumamente importantes en nuestro diario vivir. Ahora, es importante hacer mención
que realmente sobre este concepto, al ser un poco, no solo nuevo, sino también un poco complejo, tiene diferentes modelos que han tratado de explicar de qué se trata o cómo funcionan estas funciones ejecutivas, precisamente. Hay muchos modelos y por eso no hay un consenso único. Sin embargo, nosotros nos vamos a regir por el modelo cognitivo de Tirapus Tarros y sus colaboradores, porque bueno, porque es un modelo que de alguna forma es bastante actual y que yo creo que es bastante fácil de entender y sobre todo va a ser muy sencillo para nosotros relacionarlo al tema del aprendizaje y a los procesos de enseñanza-aprendizaje como tal. Entonces, bueno, esta es un poco la introducción sobre este tema, vamos a ir notando la importancia y para hacerlo posible también vamos a hacer una serie de actividades que estoy seguro que les va a permitir realmente darse cuenta y que todos tomemos conciencia de la importancia de estimular las funciones ejecutivas en nuestros estudiantes si tenemos o en general con las personas con las que trabajamos para poder obtener mejores resultados en general de sus desempeños y también entender cómo a veces una afectación en el lóbulo frontal puede ser muchísimo más influyente en la persona y en cómo esta persona se va a desenvolver en el medio. Pues bien, vamos a empezar por una de las funciones ejecutivas, quizás una de las que más nos puedan sonar, la velocidad de procesamiento. Nosotros la entendemos como esta capacidad que nosotros tenemos para procesar precisamente o codificar la información que estamos recibiendo en un tiempo determinado. Obviamente esto también depende de la cantidad de elementos que nosotros estamos recibiendo, que tenemos que procesar. Nosotros ahorita mismo estamos trabajando mucho con velocidad de procesamiento porque yo encima estoy compartiendo tanta información y ustedes están pues ahí intentando pues acoger la cantidad de información necesaria para que puedan comprender mejor esto. Y obviamente podemos darnos cuenta que esto es súper importante en el momento en el que vemos a un estudiante en el aula. ¿Por qué? Porque justamente la velocidad de procesamiento es la que permite que las personas puedan de alguna forma hacer estos clics y poder responder. Entonces, por eso, bueno, como pueden ver la imagen del estudiante que levanta la mano, nosotros podemos tomar conciencia de que un estudiante tiene una alta velocidad de procesamiento cuando nosotros lanzamos una pregunta y esa persona está levantando la mano, es porque realmente está procesando la información súper rápido. Entonces, como podemos ver, es muy importante también para el entendimiento y la comprensión de las consignas que nosotros como docentes vamos a dar a las personas, a los niños, a los estudiantes, y sobre todo cómo estas personas no solo que reciben esta información, sino que también cómo la comprenden y hasta qué punto esta comprensión les va a permitir pues seguir avanzando en una tarea determinada. Si nos vamos un poco desde la parte estructural del cerebro, que como les dije, lo vamos a mencionar brevemente, vamos a ir mencionando brevemente las áreas, porque no nos vamos a centrar tal cual en esas, pero sí creo que nos va a ir permitiendo entender que realmente nuestro cerebro es un engranaje entero, funciona como un todo y necesitamos del funcionamiento ideal para que nosotros podamos actuar como actuamos. Entonces, en este caso se dice que la velocidad de procesamiento está ligada al volumen de la sustancia blanca que se comunica con estructuras corticales y subcorticales. Para esto vamos a hacer un breve ejemplo. Necesito una persona voluntaria, quien quiera, vamos, velocidad de procesamiento. ¿Quién levanta la mano? A ver, que no veo aquí participantes. Muy bien, Ariana. Porque, perdón si es que no he visto a alguien, pero es que no alcanzo a ver a todas las personas que están aquí en la pantalla. Pero bueno, Ariana va a ser la voluntaria. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ariana? ¿Qué tal? Perdón si hay un poquito de ruido afuera. Sí, se escucha así. Se escucha muy bien. Pues bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Ojo, Ariana es nuestro conejillo de indias del momento, pero todos vamos a participar, así que no pasa nada. Vamos a poner a prueba tu velocidad de procesamiento con una actividad muy sencilla. Lo único que tienes que hacer es hacer lo que te dice la pantalla, nada más. Vamos a ver. Donde veas una manzana, deberás decir sandía. Y donde veas una sandía, deberás decir manzana. El resto de las frutas deberás nombrarlas correctamente. Vamos a intentarlo en la cuenta de 1, 2 y 3. Manzana, naranja, plátano, sandía, manzana, plátano, sandía, naranja, manzana, plátano, naranja, plátano, manzana, sandía, naranja,
sandía, manzana, naranja, plátano, sandía. Muy bien, muy bien. ¿Qué tan difícil se te hizo hacer esta actividad? ¿Perdón? ¿Se te hizo fácil? ¿Se te hizo sencilla? No puedo decir facilita, pero, o sea, me tocaba estar como así muy concentrada, sí. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Ariana. Este era un pequeño... Y ahora sí, si quieres, seguimos participando todos. Pero como pueden ver, en realidad podemos hacer estos pequeños ejercicios muy sencillitos con nuestros estudiantes y obviamente ir complejizando de acuerdo a la edad. Obviamente esta era una actividad un poquitín más sencilla porque está con las imágenes, pero cada vez podemos hacerla un poco más compleja. Entonces les invito a todos que no es necesario que se abran los micrófonos para que no nos confundamos, porque eso sí que va a ser un caos, pero les invito a todos que vayan poniendo mucho ojo a el siguiente ejemplo. Donde leas nariz, debes decir boca, y donde leas boca, debes decir nariz. El resto de las partes del rostro deberás leerlos correctamente. Vamos a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Vamos. Muy bien. Le quiero preguntar en esta ocasión otra vez a Ariana. Ariana, porfa, si te puedes abrir el micrófono. Cuéntame cómo te resultó esta actividad. Esto sí estuvo muchísimo más difícil, mucho más difícil. Claro, porque encima en este momento ya no solo estás procesando imágenes, estás procesando ya palabras, estás procesando un texto que también tienes de alguna forma, que bueno, ya lo vamos a ver un poquito, está ligado también a otras funciones ejecutivas y tienes que poner mucha atención ya a otro tipo de detalles. Como pueden ver, quizás lo de las frutas es más para niños, pero lo de las palabras parece sencillo, pero puede ser implementado por adultos. Ahora, mientras más complejas las palabras, por supuesto, mucho más complejo el ejercicio y podemos seguir trabajando este tipo de actividades para poder mejorar esta velocidad de procesamiento que, como hemos visto, es también muy, muy importante. Vamos con la siguiente función. La memoria de trabajo, que quizás, pues bueno, nos suena a todos, realmente esta no es como muy novedad. Como bien sabemos, esta es la habilidad que nosotros tenemos para manipular y organizar esta información que vamos adquiriendo de forma, temporal, ¿no? Tanto en el corto plazo y que, bueno, que la vamos a utilizar para realizar una tarea, como por ejemplo, aprendernos un número telefónico, muy concreto, una cosa del momento y que, bueno, seguramente nosotros después, pues nos olvidaremos de este número y pues quedará la cosa así. Justamente, de hecho, se utiliza mucho en cualquier proceso aritmético porque, bueno, sirve para calcular números, también nos sirve para manipular objetos en un espacio mental, o sea, es bastante abstracta también esta capacidad. Y bueno, también es muy útil en el momento en el que estamos o que los niños están aprendiendo a hablar y también a leer. Se usa muchísimo en general, como podemos ver, en el ámbito educativo, porque toda la información que van requiriendo, obviamente tenemos que lograr que luego haga o que dé este paso a la memoria a largo plazo, pero en principio siempre vamos a partir del uso de la memoria de trabajo para poder complementar tareas. En principio, sobre todo las áreas que se van a activar, en este caso serán el córtex prefrontal dorsolateral y el córtex prefrontal inferior izquierdo. Vamos a hacer una pequeña actividad muy fácil para darnos cuenta que en realidad es muy sencillo y un poco también esta era parte de mi intención con el taller, que se den cuenta que trabajar estas funciones, estimularlas y desarrollarlas en diferentes momentos de la clase no nos toma ni siquiera una hora, realmente es muy sencillo, como pueden ver es una actividad de minutos. Y de hecho, y mucho ojo, que eso también es una cosa que hoy en día se habla mucho sobre los recreos cerebrales, de la importancia de dar un descanso a las personas cuando estamos trabajando mucho, cuando estamos revisando tal vez información muy compleja o cuando estamos también por largos periodos. Si este taller durara 4 horas, yo creo que todos terminamos muy, muy cansados y la idea no sería esa. Entonces, qué importante viene hacer que nosotros tomemos un espacio de descanso
y que si de alguna forma no solo es un descanso lúdico, pero también es un descanso que nos permite también estimular estas áreas, pues bueno, puede ser también muy, muy entretenido. Y es un ganar y ganar. Vamos a ver el siguiente ejercicio. A ver, aquí. A ver, ya. Pues listo. En esta memoria de trabajo es muy sencillo, como les dije yo, tienen que tener un lápiz y un papel a la mano, bastante sencillo. Lo único que tienen que hacer es ordenar en orden alfabético las palabras que están ahí, que están un poco pues ahí, pero bueno, son sencillas. Vamos a ver qué tal les va. Les voy a dar para esto 2 minutos, yo creo que está bien. Así que empecemos a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Bueno, voy a ser buena, les voy a regalar 1 minuto más. Mariana creo que ya terminó. Muy bien. Bueno, hay personas que no les veo en la cámara, entonces está difícil saber, pero bueno. Mari creo que ya terminó. Alondra está verificando. Muy bien, muy bien. Perfecto. Vamos a ver por aquí. Andrés ya. Y bueno, las otras personas espero que también. Cuéntame un poquito, Alondra, ¿qué fue lo que hiciste para poder hacer esta organización de información? Traté de seleccionar primero pues, en orden alfabético, ¿no? Y buscaba las que empezaban con A y medio que también espaciaba las palabras para ver si es que encontraba otra que se me pasó y ubicarla en el lugar y nada, o sea, tratar de ver lo más rápido con qué letra iniciaba. Muy bien, exactamente. Es que realmente todos tenemos un almacén de información muy básico que obviamente cuando somos pequeños está siendo reforzado tan constantemente y en una etapa escolar tan temprana que nosotros a veces no estamos conscientes que recurrimos de ese almacén de información constantemente. Y una de esas es el alfabeto, porque es que el alfabeto es un conocimiento que lo tenemos tan automatizado que solamente cuando nos suponemos a trabajar con ello específicamente es que tenemos que sacar la información de ahí para ordenar, para organizarla y para poder terminar una tarea. Para comprobar si lo hicieron bien, las respuestas están ahí. Así que las pueden verificar, vayan ahí corrigiendo cualquier información si es que no salió bien. Ojo que yo también puedo fallar mucho porque soy un poco dispersa, pero esperemos que no. Y vamos verificando que lo hicieron correctamente. El nivel de dificultad de esta prueba realmente es muy sencilla, porque obviamente las palabras no son tan complejas y para aumentar un poquito la dificultad, lo único que hice, por ejemplo, en palabras como alcalde o amapola, quizás que empiezan con la misma letra, pues complejizarla con la siguiente. Pero obviamente, dependiendo del caso, si son niños, ya sabemos que hacemos palabras más sencillas. Si son adultos, podemos trabajar unas palabras más complejas o incluso muy temáticas de acuerdo a lo que queramos nosotros abordar. Y también estamos recurriendo a la misma, al mismo desarrollo de esta función que, como sabemos,
es muy importante. Vamos con la siguiente. El control atencional. Como todos sabemos, y esto es una cosa muy básica que si lo hemos visto en las clases, es que es así. Si es que nosotros o los estudiantes no logran enfocar su atención ante un estímulo específico, va a ser muy difícil que esa persona luego tenga la capacidad de procesar esa información y recordarla posteriormente y utilizarla. Básicamente, si es que ese estímulo no es percibido por el estudiante, esa información no va a pasar a ser relevante y nosotros necesitamos reforzar un poco algunos conceptos, algunas cosas. Entonces, para nosotros permitir que se desarrollen ciertas tareas, tenemos que trabajar mucho en el tema de la atención. Sabemos que hay diferentes tipos de atención, no vamos a ahondar mucho en cada uno, pero sí podemos intentar hacer alguna serie de ejercicios para que podamos también estimular esta parte. Obviamente, como estamos en una clase, qué necesario se vuelve que los estudiantes tengan la capacidad de mantener el foco atencional en un determinado tiempo. Y qué importante para nosotros también hacer cambios de tareas o sugerir cambios de actividades en los momentos en los que también, de forma evidente, porque también lo podemos ver en los estudiantes, en las caras, cuando ya están dejando de poner atención, cuando ya no están conectados con la información con la que estoy dando. Entonces, para nosotros cuidar este tema, tenemos que intentar cambiar de actividad, que también obviamente ya se meten también otro tipo de elementos, como la motivación y la emoción y otras cosas que sabemos que son fundamentales, pero por supuesto el tema atencional es una cosa que también está ahí. Principalmente cuando estamos hablando del control atencional como una función ejecutiva, nos estamos centrando en el córtex prefrontal dorsolateral, el córtex prefrontal ventrolateral y el giro frontal inferior izquierdo. Como les digo constantemente, esta información, si bien es cierto, es importante, no es necesaria que nos aprendamos de memoria, pero sí es importante cada vez ir viendo no solo, y seguramente lo irán notando, que quizás algunas áreas un poco se relacionan y sobre todo que cada vez se van incorporando otras también. Entonces, cada vez vamos viendo que el lóbulo frontal en realidad tiene un montón de estructuras que nos permiten trabajar lo que estamos haciendo. Entonces, ahora les voy a pedir a todos que pongan mucha atención. Vamos a ver un video en el que ustedes van a ser detectives. Esta actividad está un poquito como más orientada a, obviamente, adultos. Está en otro idioma y por eso están los subtítulos ahí, así que espero que pueda ser legible para todos. Y vamos a ver si logran resolver el misterio. Así que, por favor, mucha atención. Bueno, seguramente no se dieron cuenta de los 21 cambios y quien diga lo contrario, yo creo que está mintiendo. Bueno, como pudieron ver,
A ver, esta era una actividad un poco trampa, no lo voy a negar, pero como ustedes pueden ver, el foco atencional o donde yo centre la atención va a ser a donde yo voy a realmente poner todo mi esfuerzo mental, básicamente. Luego habrán otros detalles que no voy a percibir y qué importante cuando estamos en una clase saber dónde queremos que los estudiantes enfoquen su atención para que eso no interfiera con otros tipos de aprendizajes o con otro tipo de situaciones que quizás nosotros no necesitamos que pongan atención o quizás necesitamos que vayan repartiendo esta atención por momentos, dosificado, ¿no? Esta es una publicidad que a mí me pareció muy interesante, que como pueden ver es más bien, invita a una reflexión con respecto a todo lo que tiene que ver con los accidentes de tránsito y tal, pero me pareció un ejercicio bastante interesante para trabajarlo con adultos y obviamente se pueden hacer actividades un poco más sencillas con niños, dependiendo un poco la edad. Así que, bueno, ya saben que la próxima tienen que estar mucho más atentos a los detalles. Vamos con la siguiente parte. La toma de decisiones es también una de las funciones ejecutivas más importantes que tenemos. De hecho, creo que si nos ponemos a pensar qué implica aprender a tomar decisiones, ya hasta podemos ponernos a filosofar, porque realmente tenemos decisiones tan automáticas como tan complejas, unas decisiones que van a hacer que nosotros de alguna forma resolvamos un conflicto puntual y otras que nos pueden ocasionar muchos conflictos también. Entonces, definitivamente, el aprender a ser conscientes de lo que nosotros estamos decidiendo viene a ser una cosa muy importante que se debe enseñar desde que somos pequeños. La toma de decisiones como función ejecutiva es la que controla la conducta, todo lo que nosotros tanto elegimos como no elegimos. Es decir, aquí por eso también hablamos de inhibición emocional. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos para posponer una recompensa futura? Porque por lo general las decisiones que tomamos también están enmarcadas en una consecuencia que puede ser pues más o menos beneficiosa para nosotras. Es por eso que también está ligada al sistema de gratificación cerebral y lo vamos a ver en la última estrofa. ¿Qué es lo que nos permite tomar decisiones adecuadas? Pues nos permite valorar y organizar cuál es la mejor decisión, evidentemente, con base a un análisis puntual que estamos haciendo, que a veces puede ser más rápido de lo que pensamos o puede ser un análisis un poquito más complejo, en el que nosotros vamos a ver o vamos a tomar conciencia de que cada decisión que yo tome va a ser más o menos positiva a corto o largo plazo y que cómo esto puede afectar a nuestro aprendizaje es una cosa también muy importante. Es por eso que las áreas involucradas, las áreas cerebrales, son las del córtex prefrontal medial, la corteza cingulada anterior, y el sistema de recompensa cerebral, que incluye el núcleo accumbens, la vía mesolímbica y el área tegmental ventral. Áreas que están ligadas a la adicción y en la repetición de la conducta. Nosotros repetimos la conducta también, no solo por deseo estrictamente, sino también porque nuestro cerebro nos está diciendo, repite esto, engánchate al like del Instagram, yo qué sé, cosas como esas constantemente vamos alimentando nuestro cerebro y esto también influye en nuestra toma de decisiones. Vamos ahora a tomar unas decisiones muy breves y rápidas. De hecho, esto es a contratiempo muy fácil. Entonces, 7 segundos para decidir algunas cosas. No tiene audio, pero está escrita ahí, así que igualmente les pido que pongan mucha atención a lo que está expuesto y luego pues podemos comentar cualquier cosa. Vamos a ver. Estás en un famoso concurso de televisión. Y tu último desafío es meter la mano en uno de los 3 tanques. Hay barras de oro en cada uno. Y si la tomas, podrás quedártela. Muy bien. La primera pecera tiene un agua hirviendo. La segunda, ácido que te va a quemar la carne. Y la tercera, escorpiones venenosos. ¿En qué tanque meterías la mano? Vamos a pausar por aquí. A ver, Andrés,
en qué tanque meterías la mano? Agua hirviendo. ¿Por qué? Creo que las repercusiones de una quemadura de agua son menos a las del ácido, que le derretiría completamente el tejido, y también creo que a una picadura de escorpiones, creo que resistiría más del agua hirviendo. Ok, vamos a ver. Me gusta tu forma de resolver o de tomar esta decisión. Vamos a ver. Uy, vamos a ver por aquí. Muy bien. El agua hirviendo. Lo único que quizás es buena idea esperar a que se enfríe y así no te quemarías. Vamos con el siguiente desafío. 2 secuestradores entraron a la casa de Carla y buscaban, obviamente, a esta chica. Aquí hay que ser muy observadores. Querían secuestrarla y pedir un rescate. Carla se escondió muy, muy bien. Más bien aquí hay que observar bastante para que no puedan encontrarla. Vamos a ver si ustedes logran encontrar a Carla, donde se puede esconder. Mari, ¿dónde se esconde Carla? En el cesto de la ropa, la imagen en la parte inferior, a la derecha. Ok, ¿y cómo te diste cuenta de eso? Porque se movió ahí la imagen y salió ella. Muy bien, estabas observando, sí. La decisión de esconderse, ¿por qué crees que ella tomó la decisión de esconderse ahí? Por resguardarse del peligro, por el miedo a que le vean y quizás porque ahí quepía su cuerpo. Entonces, Ok, sí, evidentemente Carla tuvo que analizar costo-beneficio, ¿no? ¿Qué es lo que más le funcionaba? ¿Qué es lo que mejor le funcionaba? Y bueno, según eso, pues esconderse. Vamos a ver si estás en lo correcto. Por ahí, por ahí. Efectivamente, en el cesto de la ropa, pensando que ahí era el mejor lugar para esconderse. Y vamos con el último. El policía vio a un criminal saliendo de una ventana. Decidió seguirlo, pero corría muy rápido. Se escondió en una de las casas del vecindario, la más cercana. ¿Dónde se esconde el criminal? De acuerdo a lo que ustedes pueden ver. Ah, perdón. Que se me fue. Vamos a ver por aquí. Mientras yo recupero esta parte, vamos a ver. Samantha, ¿dónde crees que se ocultó el criminal? No puedo ver, ahorita estoy en camino, pero creo que solo tengo en la pantalla donde está encima del... Del tejado. Ajá. Ahora se va a abrir la imagen. Wow. Ay, estás en el tráfico, perdón. Sí. Estoy saliendo del trabajo, entonces me conecté por el celular. Ay, te agradezco mucho. A ver, ¿cuál de las 3 casas tú crees? Yo creo que es en la primera, En la primera, ¿por qué? porque dijo que se corría por las casas más cercanas y también por las ventanas. Me fijé en las ventanas. Vale, muy bien, muchísimas gracias, Samantha. Vamos a ver qué fue lo que decidió el ladrón, qué habrá visto para valorar si es que se escondió ahí o en otra casa.
tiene que pasar un poco el tiempo. Vamos a ver, paso un poquito más. Y pues bueno, se nota que en la casa del medio nadie ha estado ahí. Y en la primera casa que decía Samantha, pues quizás hay muchas personas. ¿Qué es lo que valoró el ladrón? La última casa, donde habían algunas pisadas y pues donde también encontró una ventana abierta. ¿Por qué decidimos lo que decidimos? Es una cuestión, bueno, que es bastante compleja de responder, porque cada decisión que tomamos tiene la medida o se ajusta a las necesidades que nosotros vamos viendo en el contexto en el que nos desarrollamos. Pero como les decía, realmente tomar pequeñas decisiones, como tomar decisiones más trascendentales, es una cosa que tenemos que enseñarles a los niños desde que son muy pequeñitos, para que luego tengamos adultos que no tengan miedo de tomar ciertas decisiones o que las puedan valorar de mejor manera. Entonces, por ello, es importante trabajar, y voy por aquí, en la toma de decisiones. Esta es una infografía muy sencilla, de hecho la encontré en internet, en donde, por ejemplo, se les enseña y se puede reforzar mucho en la clase que en primer lugar lo que nosotros necesitamos para aprender a decidir responsablemente algunas situaciones, definir ante qué problema nos estamos encontrando, es decir, cuál es el conflicto que estamos abordando y cuál es mi situación de decisión, es decir, a qué debo, ¿a qué debo llegar? Si es que mi conflicto es, por ejemplo, irme o no de viaje a Tailandia, pues realmente ver dónde estoy yo decidiendo, es decir, yo soy la persona que viaja, soy la persona que acompaña, soy la persona, es decir, ¿dónde está mi objetivo? Analizar la situación, que está un poco ya el entender objetivamente de qué se trata, qué es lo que yo tengo o con qué recursos cuento, o qué es lo que está pasando en esta situación en un contexto, definir algún criterio, es decir, yo quiero viajar a Tailandia, sí, tengo un pasaporte vigente, sí, el boleto de avión me cuesta menos de $300. Si es que voy a ir acompañada por 3 personas, es decir, algunas cosas, identificar alternativas, no me puedo ir a Tailandia, pero quizás me puedo ir a Chile, es decir, ver qué otras opciones tengo, ver la viabilidad de cada alternativa, qué me sale mejor, ir a Tailandia, que es un vuelo mucho más largo, o irme a Chile, que quizás es más corto, seleccionar ya la alternativa ganadora. Al final decido que me quiero ir a Tailandia porque me parece súper exótico, me encanta la idea y se ajusta al objetivo que yo tengo, y por supuesto ya ponerlo en acción. Y a partir de eso también obviamente se incluye, aunque ya no en este análisis inicial, pero ya se van a incluir también las consecuencias de estas decisiones. Qué importante, como les digo, desde pequeños es enseñarles a los niños a decidir cosas tan pequeñitas como ¿qué ropa quieres ponerte el día de hoy? ¿Por qué? Porque encima es una decisión que afecta directamente a la persona, al niño, y parecen decisiones pequeñitas que no se deben tomar tan a la ligera. El darle el valor a la decisión en el caso de los niños también es una cosa que creo que ya no solo como educadores, como psicólogos, sino también como padres o como familia también tenemos que otorgar a nuestros niños. Y por supuesto ya de adultos reforzar más esta capacidad. La fluidez verbal, que decíamos que también nos sirvió mucho para el ejercicio de ordenar alfabéticamente algunas palabras, es la que nos permite también producir. Yo ahora mismo estoy con una fluidez verbal ahí atomizante, como siempre en las charlas, porque los nervios también me pueden, evidentemente, pero también porque obviamente tengo que hablar para seguir compartiendo información, porque si yo empiezo a hablar muy lento, voy a perder el foco atencional de ustedes directamente. Entonces también me conviene seguir entregando esta información con cierta fluidez. Y obviamente eso significa que yo y mi cerebro está trabajando lo suficientemente rápido, una velocidad pues yo creo que adecuada para captar las palabras que están en estas categorías tanto fonéticas como semánticas, es decir, tanto lo que estoy diciendo, cómo lo estoy diciendo y qué significado tiene en el contexto en el que estoy
compartiendo información, y todo esto en un tiempo que bueno, que en principio no es un tiempo tan largo para que no sea tan lenta la información. Por eso, la fluidez verbal es una función que nos ayuda a desarrollar un discurso coherente, a desarrollar una información, una serie de ideas congruentes que tengan una conexión y que permitan que nosotros podamos también, ya no solo aprender o ya no solo para la clase de lenguaje, de lengua, de literatura, sino que también para comunicarnos con otras personas, porque si no, nosotros no podemos relacionarnos con los otros. En este caso, la parte cerebral que se activa principalmente será el giro frontal inferior izquierdo, el córtex cingulado anterior y la cisura frontal superior. Vamos a hacer un ejercicio muy sencillo con lápiz y papel. Les puse aquí un contador. Lo único que tienen que hacer es escribir 20 palabras que empiecen por pa y que no sean ni nombres de personas ni de ciudades. A ver, que te estoy viendo, Alondra. No empieces todavía. Vamos, contador desde cero. Una, multada, menos 5 segundos. 1, 2 y 3. Vamos. ¡Ah! Que se me fue el contador. Bueno, ustedes sigan, ustedes sigan. Listo, tiempo fuera. Manos arriba. Muy bien. A ver si lograron. ¿Sí? ¿Lograron? 20 palabras en 1 minuto. A ver, que no te escucho. A ver. Alondra, que no lo lograste. 19 yo. 20 palabras, Bueno. no. A ver, Miguel, ¿lo lograste? No sé si me escucha. Miguel estaba sin micrófono. No pasa nada. Rebeca. Creo que tampoco. Ay, perdón. Yo logré 16. Bueno, muy bien. Para. Por ahí. Bueno, el micrófono creo que está apagado. María Luisa. No, igual. ¿No? No. Bueno, no pasa nada. Mari, Andrés. No, no lo logré, yo me quedé en 14. Mira tú. Y fíjense que realmente la consigna aparentemente es bastante sencilla, pero también al marcar un determinado tiempo, también les estoy poniendo a ustedes en una situación ahí un poco de tensión donde tienen que recurrir a algunos elementos. Entonces también es bastante normal que pasen estas cosas, no se sientan mal. Lo cierto es que definitivamente hacer este tipo de trabajitos nos ponen a prueba y como les decía anteriormente, y al final, que es algo que es muy bonito si se ponen a ver cómo las funciones ejecutivas y cómo nuestro cerebro ejecutivo no puede separarse. No es que yo le digo, mi cerebro, le digo, bueno, ahora te activas fluidez verbal y solo fluidez verbal. No, porque necesito el control atencional, el control inhibitorio, necesito la memoria de trabajo, es decir, no es una cosa que funciona por separado porque nuestro cerebro nunca funciona por separado. Nuestro cerebro funciona como un motor de varios engranajes. Entonces, esa parte también es muy importante. Vamos con el control inhibitorio. Esta capacidad nos permite abstenernos o interrumpir ciertas acciones, pensamientos o emociones que generalmente no aportan o no nos van o interfieren con la tarea. Es decir, cuando nos dicen haz
silencio, el control inhibitorio es el que nos permite realmente quedarnos callados. Habrán personas que no logran controlar esta parte y es porque quizás les está fallando un poco este control de los impulsos. ¿Qué es lo que nos permite? Pues a largo plazo controlar progresivamente nuestra conducta, nuestras emociones para hacerlas funcionales en el entorno en el que yo me encuentro, para saber también en qué momento controlarme. Y por eso esto es algo que se va dando a lo largo de la escolaridad del estudiante, significando un mejor y un mayor autocontrol que evidentemente nos va a facilitar encaminarnos a alcanzar alguna meta en específico. El autocontrol, como bien sabemos, elemental en el aprendizaje. Las áreas cerebrales que se van a ver involucradas: córtex prefrontal dorsomedial, córtex prefrontal dorsolateral, córtex parietal, córtex insular, precuneio bilateral y giro temporal angular izquierdo. Y bueno, es un poco lo que básicamente nos permite controlar nuestros impulsos y comportarnos de alguna forma más, pues eso, socialmente más aceptable en un entorno, porque si no tuviéramos esta capacidad, pues estaríamos cada quien haciendo lo que quisiéramos, sin normas, ni leyes, ni reglas, sin saber cómo comportarnos. Entonces, esta también es una función muy importante. Vamos a ver el ejercicio. Muy sencillo, en este caso, lo único que hay que hacer es leer el color de la palabra, así que pueden empezar a intentar hacerlo lo más rápido que puedan. Vamos a ver qué tal les va. Quiero verles intentar lo más rápido que puedan. Muy bien, a ver, Alondra, que te me estás riendo un montón. ¿Qué tal la experiencia? Ay, sí es, o sea, sí es frustrante porque obviamente tu mente lee la palabra, no lee el color primero. Entonces, claro, sí se complica, pero claro, este ejercicio sí lo he aplicado a otros, pero claro, hacerlo tú es como que, ¡ah! Pero sí, Eso es tratas típico de psicólogos. frenarte, ajá. Sí. Típico de psicólogos que aplicamos una serie de baterías para evaluar ciertas cosas en las otras personas, pero cuando nos toca a nosotros ser partícipes de ello, pues ahí estamos cayendo, aunque ya manejemos este tipo de estímulos. Y es que es así. En este caso, como ustedes pueden ver, nuestro cerebro tiene que tiene que aprender a controlar este impulso que es relacionar la palabra con el color y de alguna forma segmentarla, separarla, para que pueda centrarse en la consigna de la tarea, que en este caso era simplemente leer o enfocarnos en el color. Obviamente, esto si lo vamos aplicando a estudiantes o más pequeños, tiene que ser una actividad que se va a ir adaptando un poco más al tema y obviamente aquí entra claramente aspectos muy importantes como lo elemental que es aprender a marcar límites sanos y límites desde que somos pequeñitos que nos digan esto no se puede hacer, esto sí se puede hacer, para que podamos aprender a gestionar y de alguna forma aprender a frenar algunas conductas que pueden no ser adecuadas. Entonces, control inhibitorio, otro aspecto que sin duda tenemos que seguir trabajando. Luego tenemos, y ya casi que vamos terminando, la flexibilidad cognitiva, que es esta habilidad que tenemos para alternar, y de forma flexible algunas tareas o algunas operaciones o conjuntos mentales. El ejemplo más básico en este caso es el bilingüismo, esta capacidad que tienen algunas personas para hablar en un idioma, por ejemplo, empezar hablando español y luego pues hablar en inglés, pero de una forma muy, muy fluida, es una parte de la flexibilidad cognitiva. O por ejemplo, esto sería la antítesis de una persona que quizás es muy terca o una persona
que siempre tiene la razón y que le falta esta flexibilidad cognitiva para ver otras alternativas, para realmente ver que hay un panorama más amplio. ¿Por qué esto es importante a nivel escolar? Porque no solo que a nivel escolar estamos repartiendo varias tareas en simultáneo y se están desarrollando varias actividades, sino que también en el momento en el que nosotros estamos frente a una tarea específica, es la flexibilidad cognitiva la que nos va a permitir resolver un conflicto. ¿Por qué? Porque nos va a dar más alternativas de pensamiento, porque una solución, porque nos va a ampliar nuestra manera de ver de una única alternativa de solución a que sean muchas más. Entonces, esto también, como pueden ver, se puede seguir conectando a otras funciones como la toma de decisiones, de la importancia de ampliar nuestras perspectivas, analizar las consecuencias que conllevan y elegir lo que resulte mejor para nosotros. Aspectos que se deben trabajar desde la infancia. Áreas cerebrales que están involucradas: córtex prefrontal dorso lateral izquierdo, córtex prefrontal medial, giro temporal medial y superior izquierdo, área motora suplementaria e ínsula. Vamos a ver. En este pequeño ejercicio, es un ejercicio muy básico, en realidad, bastante fácil. Yo creo que es más incluso para niños, pero bueno, porque al final también recuerden, ahora mismo nosotros hemos trabajado un montón de funciones. Va a llegar a un punto que en el taller, que si yo siguiera manteniendo este nivel, vamos a estar todos agotadísimos. Entonces, como este tenía que ser una actividad un poquito más sencilla, pues bueno, la flexibilidad cognitiva en este caso va a ser muy sencilla. Ustedes tienen algunos elementos, como pueden ver, animalitos, medios de transporte y frutas, y lo primero que van a hacer es agrupar por frutas rápidamente. Pueden ser visualmente, por escrito, lo que ustedes quieran, pues agrupar rápidamente las cosas. Vamos a ir viendo todo lo que está en su pantalla. Ahora, agrupa por colores, lo siento, cambiamos de consigna. Por los colores que priman en los objetos que están ahí, en los elementos que están ahí. Cambio de consigna, vamos a agrupar por objetos que terminan en A. Fin de la actividad. A ver, en este caso, como ustedes pueden ver, la alternancia de actividades puede llegar incluso a ser un poco frustrante, porque obviamente si ya nos estamos marcando un objetivo, lo que por inercia y por naturaleza humana que tenemos, vamos a intentar alcanzar ese objetivo a como de lugar. Y evidentemente el cambio sí, como que nos sitúa en una posición a nivel emocional un poco como frustrante. Pero lo cierto es que aprender que muchas veces existen estos cambios que a veces nosotros posiblemente no los tomamos muy en cuenta, es muy bueno para entender que sí, un poco ya en plano la practicidad de la vida. La vida es esto, la vida a veces nos pone una cosa y luego otra, y tenemos que aprender a hacer frente a una cosa y a otra, y a solucionar un conflicto que aparece inesperadamente, porque eso es muchas veces lo que pasa. Un día está así y al otro día es todo lo opuesto, y cómo vamos a reaccionar ante eso también pone a prueba nuestra capacidad de flexibilidad cognitiva, y ya incluso otros términos mucho más interesantes como la tolerancia a la frustración o la misma resiliencia como tal. Aspectos que, como pueden ver, tienen también una base neurobiológica, si queremos decirlo así que muy importante. Vamos a ver, pues, y esta sería ya, si no estoy mal, la última función ejecutiva muy importante, que es la planificación
que es nuestra capacidad para organizar de manera anticipada una serie de acciones para lograr un objetivo a corto plazo, mediano plazo o largo plazo. Esto se ve muchísimo obviamente en las clases, con los niños, o en la vida diaria en realidad. ¿Por qué? Porque nosotros estamos dando una estructura y un orden a la información que estamos teniendo o que estamos recibiendo para poder utilizarla a nuestro favor y sobre todo para poder llegar y alcanzar un objetivo. En ese sentido, estamos hablando de que, y según un poco ya adentrándonos en otros autores, por ejemplo Piaget, que habla de que ya llega un momento en el que los niños a partir de los, si no estoy mal, a partir de los 10 años, ya dejan de estar en esta etapa de operaciones concretas, empiezan a adentrarse en la parte de pensamiento más abstracto, de cosas que ya no son tan tangibles, sino que ya pueden tener un pensamiento mucho más amplio. Es un poco la capacidad que nos va a dar de entender la temporalidad de las cosas y también ubicarlas y situarlas de acuerdo a lo que nosotros vamos necesitando, en este caso pasado, presente, futuro, por ejemplo, y obviamente ya enmarcado en una forma más, como mucho más trascendental en nuestra vida, la planificación de las metas que nos vamos proponiendo, tanto pequeñas como un poco más a largo plazo. Entonces, áreas que van a estar involucradas: córtex prefrontal dorsolateral izquierdo, región temporal superior derecha, región parietal inferior derecha, córtex premotor, áreas de asociación suplementarias, precunio, caudado y tálamo, que como les digo, suena un montón de estructuras y lo son, pero la importancia es ir viendo cómo realmente el cerebro va incorporando información de diferentes áreas y cómo todo funciona en un conjunto. Una actividad muy, muy sencilla que les planteo a continuación es la de una receta de cocina, básicamente. ¿Por qué? Porque por excelencia hay un orden que seguir y hay una planificación que está propuesta. En este caso, pues ustedes tienen 5 pasos que están en desorden. La invitación es que los pongan en orden para que puedan hacer una crepe deliciosa. Así que vamos a ver si lo logran hacer. Muy facilito. ¿Ya lo tienen? ¿Ya lo van teniendo? Dime, Andrés, ¿lo tienes? ¿O tienes una pregunta? Muy bien, genial. Confirmemos, a ver si nos sale la crepa o no. Muy sencillita. Primero que nada tenemos que elaborar la masa, volverla homogénea, líquida, dejarla reposar, preparar el sartén, a fuego lento empezar a distribuir de alguna forma las porciones de las crepes en el sartén, dorar parte y parte y, por supuesto, rellenar con lo que más nos gusta y comer. Este tipo de actividades súper sencillitas, en verdad, se pueden extrapolar perfectamente a actividades mucho más complejas y en el caso de los niños se pueden trabajar maravillosamente en la práctica, porque con ellos no hace falta lo que hemos hecho nosotros en este momento, que es morirnos de ganas por no poder comer la crepe, sino que nosotros podemos elaborar la crepe directamente y comerla y disfrutarla. Entonces, esta es una actividad muy sencilla, como pueden ver, muy básica, que se puede trabajar de diferentes maneras y a diferentes edades y que contribuye a la planificación que, como vemos, muy, muy necesaria, una función muy, muy necesaria en la vida diaria. Para finalizar un poco de todo lo que hemos abordado en esta ocasión, pues bueno, primero que nada, entender que cada componente ejecutivo, cada función que hemos revisado en realidad está interrelacionada. Como ustedes pueden ver, es que realmente no ha habido una sola actividad en la que no hayamos recurrido a otra función, porque es imposible separarlo del todo. Entonces, esta coordinación que estamos viendo que necesitamos en situaciones y en problemáticas tan aparentemente sencillas, si nosotras las expandimos a alguna situación un poco más compleja, podemos ver la importancia de desarrollar justamente este sistema ejecutivo.
Es importante hacer mención también que obviamente está muy relacionado a un desarrollo del sistema nervioso adecuado. Es decir, si es que hay algunos niños que de alguna forma, por situaciones tanto, yo que sé, congénitas, prenatales, postnatales o lo que sea, no cumplen con un desarrollo regular, sí es cierto que se pueden ver afectados algunos aspectos y obviamente ahí hay que ser mucho más específicos, hacer una evaluación psicopedagógica y neuropsicológica para poder entender básicamente cuáles o qué funciones se han visto afectadas y poder nosotros centrar y estimular adecuadamente ese funcionamiento. Si es que no tenemos en ese sentido algún tipo de retraso en el desarrollo, sí que podemos hacer este tipo de actividades en general, como podemos ver, en la vida diaria y que nos permiten también estimular y promover esto, ¿no? Que ya vemos que es muy funcional y que es muy práctico y muy necesario y se puede hacer fácilmente a través de ejercicios tan sencillos como los que hemos hecho. Y es por eso que, y un poco es lo que decíamos, que existe una retroalimentación constante entre el aprendizaje y las funciones ejecutivas porque estimulamos una, mejora la otra y viceversa. Entonces esto va haciendo una compensación muy bonita de una balanza que tenemos en la cabeza. Y muy importante también decir lo que a veces no se toma en cuenta también conforme el paso de los años. A veces pensamos que la estimulación solo tiene que ir en la niñez o incluso en la adolescencia y como sea en la adultez temprana y no es así. En la adultez tardía también se puede de alguna manera trabajar este tipo de actividades que son muy importantes, se puede estimular porque hay un concepto en la neuropsicología que se llama la reserva cognitiva, que es la capacidad del cerebro para responder a las patologías de la edad, es decir, llámese enfermedades neurodegenerativas, y mientras más fortalecida está a lo largo de los años, mucho mejor será esta fase, digamos, esta capa protectora para evitar que, por ejemplo, si nosotros recibimos un diagnóstico de demencia, para que esto no nos afecte en un nivel muy, muy importante. Es decir, la práctica de este tipo de actividades, el reforzar aspectos como memoria, como fluidez verbal, como planificación, como toma de decisiones en cosas pequeñas, pero como actividades diarias, estimula mucho al cerebro y le protege para que no sufra tanto por estas patologías que se pueden producir y que al final no siempre podemos controlar y que por supuesto nos permite tener una mejor calidad de vida ya en el futuro. Es decir, el desarrollo y la estimulación de estas funciones del cerebro ejecutivo que estamos diciendo no es solamente la infancia, sino que es a lo largo de toda la vida y tanto si trabajamos con estudiantes como si no tenemos niños o niñas o lo que sea, es un trabajo que lo podemos hacer también a nivel personal, pensando también en un envejecimiento de calidad, un envejecimiento que nos permita tener una mejor capacidad de afrontamiento para cualquier tipo de patología o cualquier situación propia de la vida como tal. Y con esto, ahora sí que ya me despido y muchísimas gracias por haber sido parte de este taller. Espero que les haya gustado y que no haya sido muy, muy cansado y vamos a dejar de compartir la pantalla. Belén, muchísimas gracias. Sabes que, bueno, algunas personas que me pudieron escribir por interno se despedían muy tristes porque, bueno, tenían ocupaciones justo a las 3 de la tarde, pero todos estaban realmente encantados con esta charla. Ha sido un poco diferente a las que hemos tenido, pero a mí me fascinó. O sea, el tema que podemos hacerlo como más práctico, también nos da ciertas pistas, ¿no es cierto? Y nos recuerda, porque sí son temas que los hemos revisado en algún punto, pero nos recuerda cómo se deben de abordar estas situaciones del aprendizaje y, bueno, en sí de las funciones ejecutivas. Tengo 1000 preguntas, creo, solo yo, pero vamos a dar chance a que puedan quienes están participando, ¿no es cierto?, también preguntar antes que yo y ahí después, bueno, pues planteo si es que no se repiten las que yo tengo. Así que si hay preguntas, creo que es el momento ideal. Andrés. Yo tengo una pregunta, disculpen. Belén, usted mencionó que para el correcto desarrollo de las funciones ejecutivas se requiere también un correcto desarrollo del sistema nervioso, ¿verdad? Mi pregunta es la siguiente.
al margen de las funciones neuronales, puede que conflictos o, digamos, problemas de origen emocional también repercutan para el desarrollo de las funciones educativas en un estudiante, no solamente teniendo en cuenta el cerebro como órgano, sino también el ambiente y en el contexto en el cual se desarrollan estudiantes, niños, adolescentes o adultos también. No Estás se le escucha. en silencio, ja. Ya, ya me activé. Muchas gracias por la pregunta, Andrés. Una pregunta bastante compleja en realidad, porque está más bien enfocada a esta, a ver, la clase de hoy está enfocada como desde la parte de las funciones ejecutivas contra el cerebro ejecutivo, porque es solo una, o sea, solo es como un, llamémoslo como un factor que influye en el aprendizaje, pero por supuesto que no lo es todo, definitivamente que no, que hay otros tipos de elementos. La parte emocional básica en el aprendizaje, tanto eso como la parte motivacional, tanto eso como la parte fisiológica, que no es lo mismo que la neurobiológica, tanto eso como la parte psicológica como tal, física, es decir, nosotros en el momento en el que aprendemos somos multidimensionales, es imposible, ya les decía yo, incluso separando por funciones y por la complejidad del tema, por eso hay tanta discusión con todo lo que implica esta propuesta teórica. Por la dificultad que hay de explicar la separación de funciones y tal, porque vemos que todo está interrelacionado, si ya ampliamos un poco más a cómo, por ejemplo, emocionalmente también los estudiantes tienen que tener esta predisposición, el sentirse cómodos en el entorno en el que están, el que estén libres de estrés, que sabemos que el estrés es pésimo en todos los niveles y a nivel de aprendizaje también, porque definitivamente interfiere muchísimo con la información que va recibiendo el cerebro. Como por ejemplo la alimentación y el buen descanso también hace lo suyo, es decir, son muchísimos aspectos los que tendrían que estar en correcto funcionamiento, por lo menos en condiciones para que el estudiante pueda aprender de la mejor manera. Entonces, por eso es una respuesta un poco complicada a esto, porque realmente, como bien lo dices, o sea, ahí está la parte emocional que si no está, o sea, yo puedo tener, digamos, yo puedo no tener ningún trastorno del neurodesarrollo, es decir, tener un neurodesarrollo adecuado. Y puedo tener, yo qué sé, emocionalmente, pues, o bueno, no, físicamente, un descanso relativamente bien y bueno, una alimentación relativamente bien. Pero si emocionalmente, yo qué sé, yo, por ejemplo, estoy sufriendo de bullying, por mucho que esté como muy bien una parte, esta parte sí que va a afectar y va a estar influyendo muchísimo y no va a permitir que el aprendizaje se dé de la mejor manera. Entonces, importante ir cuidando e importante, sí, seguir trabajando estos temas, también diferenciándose, pero a la vez complementándose, que eso es lo que es el aprendizaje. Correcto, muchas gracias. Gracias a ti, Andrés. ¿Alguien más tiene preguntas o comentarios también? Puede participar ahora. Bueno, capaz mientras alguien se anima a preguntar, yo sí quería decir que, bueno, a mí me estresa y mientras escuchaba el taller, charla taller, ¿no es cierto? Me estresaba recordar que muchos docentes realmente derivan casos, ¿no es cierto?, a procesos de evaluación para detectar precisamente si hay dificultades a nivel de aprendizajes. Y claro, por ejemplo, el tema atencional requiere también del docente tener una diversidad didáctica, diversidad metodológica, pedagógica en sí, ¿no es cierto?, para poder llegar a ciertos niños, porque claro, o sea, buscamos, ¿no es cierto?, que tengan la atención y algo los distrae o en sí todavía no están tan maduros en esas partes del cerebro, ¿no es cierto? Y sí es un poco en el que hay que estimular y hacer estas actividades para reforzar, ¿correcto? Pero también es parte
del docente el que tengan esa facilidad o esa diversidad, mejor dicho, de metodologías, porque no solo está en el niño, sino también en cómo se imparte la educación. Y es que el conflicto mío estaría en el que les clasifican a niños con dificultades, pero simplemente están todavía con una inmadurez para la edad, puede ser en esas áreas del cerebro, pero no necesitan estar clasificados, solo necesitan un refuerzo y parte del compromiso docente, o sea, que no aprendan como aprenden todos o en el mismo ritmo, o que el nivel, otra vez el tema atencional, esté como ellos esperan que esté. No sé, o sea, y ahí es un poco que este tipo de información deberían también tener los docentes como muy claro para que, como dices tú, todo vaya en armonía, porque a veces los niños también al sentirse como en dificultad, ya hay ahí un componente emocional que se atraviesa en el aprendizaje. Totalmente, estoy súper de acuerdo contigo. Al final, por eso, todo viene también a mí una palabra que me gusta mucho en este sentido es la estimulación como tal, porque definitivamente, claro, o sea, a ver, nosotros como adultos podemos estimularnos, digamos, a partir de ciertas actividades que podemos hacer para ir desarrollando estas funciones, pero los niños por lo general no tienen el conocimiento que tenemos, ni la experiencia, ni mucho menos. Y entonces ellos solos, a ver, puede que sí lo puedan hacer, obviamente, pero muy intuitivamente, ¿no? De una forma, como bien dices, profesionales, tanto de la educación como de la psicología, pueden aportar, y sobre todo en el aula, quienes tienen más contacto con los niños, con los estudiantes, son quienes tienen esta facilidad de poder, de alguna manera, promover este tipo de situaciones que a ellos les estimulen, y sobre todo que a ellos también les genere también esta sensación de aprender también de una forma distinta, que al final es eso, lo que tú dices, la importancia de diversificar también las estrategias de aprendizaje. Si este taller, yo por eso te decía mucho lo del taller, si esta charla yo la dejaba muy teórica, seguramente también hubiera estado bien, seguramente, pero realmente creo que aquí era como más enriquecedor el ponernos a prueba todos, el realmente estar en situación, el decir, mira, es verdad que mientras estoy haciendo esto, estoy haciendo, o sea, como tomar conciencia de que realmente nosotros también estamos activando el cerebro. Entonces, no se diga con un estudiante, no se diga con niños que claramente tienen no solo estas capacidades en desarrollo, sino también otros intereses, que se motivan de otras formas, que encima los niños que son súper fáciles de enganchar, o sea, realmente ellos disfrutan cuando tú les pones actividades lúdicas, actividades vivenciales, experienciales, que realmente les remita a cosas que lo puedan incorporar en su vida diaria, o sea, ellos lo disfrutan muchísimo. Entonces, qué importante lo que tú dices, sí, el compromiso docente también, y como docentes también, esta formación neuroeducativa también, para poder conocer y decir, es que no es que estoy yo utilizando 5 minutos de mi clase haciéndoles jugar o haciéndoles, yo qué sé, que agrupen objetos. No, es que tiene un sentido, tiene un objetivo, y es de forma lúdica, y los beneficios se pueden ver también. Entonces, sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Muchas gracias, Belén. No sé si alguien más quisiera comentar algo antes de despedirnos. A mí me pueden levantar la mano con las opciones de aquí de Zoom, o bueno, si no, ya lo daríamos por cerrado. Pero a mí sí me queda la idea de que podríamos hablar de temas ya más puntuales, por ejemplo, lo que dijiste al final de el adulto mayor sería, ¿no es cierto?, el adulto tardío. En realidad tiene mucho espacio en los procesos de aprendizaje, o sea, y que no sé si los psicólogos educativos o los psicólogos que se dedican a áreas de la educación, a temas de la educación, lo estén trabajando. A mí siempre me ha gustado, pero siento que sí falta un poco en trabajarlo, y tal vez verlo como más minucioso en los procesos de aprendizaje, o el temas
de las funciones ejecutivas y lo que implica en la vida cotidiana del adulto mayor, cómo acompañar, cómo estar. Entonces, bueno, creo que podríamos dejarlo como opción para trabajarlo después. Sí, o sea, realmente hoy en día se sabe que, o sea, bueno, ya se dejó de pensar que no teníamos la capacidad, por ejemplo, de crear neuronas, la neurogénesis, un proceso que se pensaba que solo sucedía en la infancia, pues ya está más que confirmado que no, que sucede a lo largo de la vida, que es verdad que la velocidad de creación de neuronas va decreciendo conforme pasan los años, pero nosotros tenemos capacidad de aprendizaje toda la vida. Y entonces, qué importante es entender que existe un envejecimiento activo, que nosotros podemos también trabajar para tener una mejor calidad de vida en el futuro, o sea, que no solo se trata de enfocar la atención en los niños, en los adolescentes, sino también en general en la adultez como tal y en la etapa de vida ya más avanzada también, porque los beneficios son justamente bueno, como les mencioné antes, también en aspectos como la reserva cognitiva, que eso también da para muchísimo que hablar, y como importante también el poder seguir estimulando estas áreas toda la vida. Solo que obviamente quizás ya conforme pasan los años, nosotros tenemos ya esta responsabilidad propia, ¿no? Ya no es lo mismo como cuando somos niños, sino que también ya tenemos esta capacidad nosotros también para de alguna forma trabajar o centrarnos también y darnos también que para mí es como darte un regalo a ti mismo, el saber que tú misma puedes también seguir siendo activa en todos los sentidos y sobre todo a nivel cerebral, creo que es muy valioso también. Sí, y justo esto me da, creo que el paso a lo que quería decir para el cierre, y es un poco que nos cuentes sobre Neuroclass. Entiendo que hacen muchas actividades, es un espacio de formación. Antes de cerrar, más bien, coméntanos un poco y a ver qué también nos pueden ofrecer desde Neuroclass. Muchas gracias. Bueno, sí, Neuroclass es un proyecto de divulgación científica que tenemos con unos colegas neuropsicólogos también y con un equipo que está formado de diferentes países. Les invito a visitar nuestras redes. En Neuroclass estamos en todas las redes. Nosotros tenemos artículos de base científica, somos bastante meticulosos con eso, de información de todo tipo. O sea, mucha de la información que está transmitida en el taller viene también de esta información que compartimos desde Neuroclass, entonces también ahí pueden reforzar todo lo que hemos visto a lo largo del taller. Nosotros también, como bien decíamos, mira, muchas gracias y ya estás con esto, estamos elaborando cursos también de formación corta, o sea, son cursos bueno, que al final son autogestionables, es decir, cualquier persona accede al curso con un pago que se puede hacer a través de PayPal o tarjeta de crédito, costos que intentamos que sean bastante asequibles, y bueno, y puedes acceder a un curso corto de alguna temática. De hecho tenemos, por ejemplo, temáticas como neuroeducación, tenemos psicogerontología, por ejemplo, también hablando un poco del adulto mayor. Tenemos algunos, bueno, sí, aquí están un poco la parte del Instagram que la pueden revisar y que, como les digo, compartimos generalmente información constantemente ahí. Hacemos becas, como pueden ver, donde nosotros intentamos promover también esta formación en estudiantes, donde les damos un acceso mucho más económico a las personas que se inscriban bajo esta beca. Y son cursos de todo tipo. Tenemos, por ejemplo, el de autismo, tenemos también de trastornos del neurodesarrollo. O sea, son cursos como más específicos y seguimos lanzando. La idea es seguir lanzando un curso cada mes, así que estamos súper contentos y también la idea es trabajar con profesionales ecuatorianos, que eso me llena a mí de mucho orgullo. Así que sí, estamos trabajando también para poder llevarlo a cabo y para hacer este tipo de colaboraciones también con instituciones tan bonitas como esta, que para mí la Católica es mi casa de siempre, entonces la verdad súper contenta. Muchísimas gracias, Belén, gracias por esta Yo tengo una explicación. última consulta. Sí, Andrés. Claro, Andrés. Muchas gracias. Ya para culminar, y espero que la respuesta sea así breve y concisa. ¿Usted cómo ve la influencia de la tecnología en los procesos de aprendizaje? Como mencionó Piaget, mismo menciona que en los primeros años tienen que ser las operaciones con material concreto.
¿Piensa usted que tal vez el uso de la tecnología en la actualidad, y eso que bueno, yo también no tengo tantos años, ha modificado tal vez los procesos de aprendizaje para bien o para mal? Así en estos dos variables, solamente para ser concretos. Ujú. Uf, qué difícil me pones con esto de concreto en un tema tan complejo. A ver, es un tema que de hecho yo lo estoy estudiando en mi doctorado. Todo lo que tiene que ver con la tecnología y el impacto en los jóvenes a nivel cerebral. De hecho, hacemos talleres para explicarles a los estudiantes de primer curso, segundo curso, les explicamos cómo funciona el cerebro cuando se engancha una pantalla y, por ejemplo, cómo el sistema de recompensa cerebral, que lo vimos brevemente en el taller también, de alguna forma tiene una participación que es de difícil control. Entonces, a nivel de docencia como tal o a nivel de crecimiento, muchas cosas se pueden analizar con la tecnología. La tecnología puede ser muy buena aliada si se educa con responsabilidad, con esta promoción de autocontrol y de uso responsable en los estudiantes. Pero no es positiva si es una vía de escape a la realidad o si, por ejemplo, no hay otro tipo o sea, no se promueven otro tipo de propuestas alternativas, es decir, hay otras actividades que también nos pueden beneficiar mucho, incluso a nivel cerebral, que no necesariamente están ligadas a la tecnología, que se pueden usar tanto en casa como en clase. Yo soy una persona que está muy a favor de la tecnología en la educación, pero creo que esta tiene que ser usada con mucha responsabilidad, con mucha comprensión, sobre todo entendiendo que la tecnología puede ser un puente para lograr nuestros objetivos, pero no tiene que ser usada solo porque sí, sino que tiene que ser planificada y bien integrada al currículum y puede ser bastante positiva para estimular también a todas las edades también, porque incluso en la adultez tardía también se puede utilizar perfectamente, pero ya el uso, ya analizar punto por punto qué beneficios y qué consecuencias negativas puede haber, nos da para otro taller. Al cual también te invitamos, Andrés, que ya vamos a conversar con Belén para no dejarla de lado y que, bueno, tu respuesta más amplia, capaz, la puedas recibir ahí. Y de verdad, Belén, o sea, también esta es tu casa, el Centro de Psicología Aplicada, aquí te queremos mucho y te agradecemos de verdad, tanto Ariana como yo, que somos, bueno, las psicólogas educativas de aquí del centro, estamos muy contentas. Y eso, en realidad, gracias por tu tiempo, por tus conocimientos y esperamos pues volvernos a encontrar para un próximo episodio de Aprender en Sintonía. Que así gracias sea. A todos. Muchísimas gracias a ti, a Ariana, y bueno, a todos los que participaron y a los que se unirán seguramente cuando puedan ver el taller después cuando esté en redes. Es un gusto para mí compartir y que sigan abriéndose estos espacios para seguir resaltando la importancia de la psicología educativa. Gracias a ti. Un abrazo. Buena tarde con todos. Un abrazo. Adiós. Damn.